Amigos, ¿cómo están? Gusto saludarles. Estamos aquí en tu espacio del podcast. Hoy, sesión especial, de esas que tanto hemos prometido, pues hoy es el día de empezar con una de ellas, con un temazo que ha quedado, lo hemos platicado muchas veces en algunos capítulos, hemos leído ya por acá, fuera de cámaras, mucho material acerca de esto, pues hoy lo vamos a comentar con algunas personas que están inmersas en este tema y seguramente va a salir reflexiones muy interesantes. La autodisciplina, ¿sí? La autodisciplina. Hoy nos acompaña Doris, Miriam, Héctor, de la mano de José María Gris, como siempre, platicando de autodisciplina. José María, gran sesión el día de hoy. Gran sesión, que no por menos que esperada, yo creo que va a ser muy interesante. Señor. Porque si llevamos lo que llevamos de año, llevamos todo el tema en paradojas, ¿Mm? es curioso porque creo que esta es una gran paradoja, porque me fue una gran paradoja para mí cuando vi el libro y dije, pues, pues ya va siendo hora de que me coja algo de autodisciplina y total, con 10 días, sí, yo lo pruebo y si no, pues oye, primero, fue un abrir, no voy a entrar en la explicación, no voy a hacer spoilers, ¿no? Pero para mí fue un gran insight, o sea, yo no pensaba que la autodisciplina era eso. Mm. Platicaremos experiencias para ir formando ese concepto. Pero fuera del libro, antes de agarrar el libro, empecemos. ¿Qué es la autodisciplina? Porque a lo mejor conocemos un concepto que no es el adecuado. Ahorita que hablabas de que no sé qué era. Disciplina conforma una serie de normas y toda una serie de comportamientos, es un mindset, donde bajo ese campo, bajo ese paraguas, trabajas y vas a conseguir lo que tú estás buscando. O sea, lo que no puedes hacer es, por ejemplo, ah, ir al Polo Norte en hawaianas. No es lo lógico. Pues de alguna manera, si tú estás buscando algún concepto de vida, alguna manera de entender las cosas, necesitas toda una serie de conceptos y una serie de constraints donde de alguna manera te ayuda y te da marco para trabajar de esa manera. Porque aquí, y algo que vamos aprendiendo en todos los grupos que vamos trabajando, es que siempre vamos trabajando, es curioso el concepto que trabajamos, cuando queremos trabajar un concepto, generalmente tienes que ir a buscar las bases, las fuentes. No puedes trabajar directamente no puedes trabajar directamente en el nivel, tienes que ir a sus fuentes. Y eso pasa en Maslow, eso pasa con la autoestima, pasa con muchas cosas donde si tú quieres atacar un tema no puedes atacarlo directamente. También puedes con el tema del estrés. No puedes trabajar directamente, tienes que ir a trabajar a las fuentes. Y es lógico, pero el ser humano cuando tenemos un problema hacemos como, perdona por el comentario, hacemos como los toros y vamos directo hacia el tema. Sí. Yo Dime, dime. aquí podría aportar que es eso también, la autodisciplina es una capacidad que tenemos todos, que a veces no está explorada y creo que adelante hablaremos de ello, por qué no está explorada o por qué no la tenemos desarrollada para controlarnos a nosotros mismos, nuestros impulsos, nuestros comportamientos. Y creo que cuando ya la trabajas a un nivel muy profundo, incluso sería esa capacidad de controlar nuestras creencias, empezar a desmembrarlas y decir en qué creo y en qué no creo. Pero creo que eso ya es un nivel muy, muy avanzado, ¿no? Partamos ahorita de controlar impulsos y comportamientos. Es decir, a ver, yo tengo esta capacidad. Solamente que muchas veces no la hemos desarrollado, ¿no? Yo creo que por ahí también va el tema de autodisciplina. Yo estaría totalmente de acuerdo, Doris, totalmente de acuerdo y te diría que por dar la contra, ¿no? No solamente hace eso, sino que además motiva. O sea, de alguna manera está dando el marco,
pero también motiva por dentro, con lo cual tienes las dos caras de la moneda. Sí, sí. Aunque si seguimos el postulado de Hyde, también hay una parte desmotivante ahí muy interna que digo, habrá que explorar el concepto, ¿no? Porque ahorita que estamos aquí, tal vez sería importante explicar el concepto de Hyde, pero esa parte también te desmotiva. Entonces, creo que autodisciplina tiene que ver con que haya motivación o no. Tú tienes ese control de ti mismo, de tus emociones, de tus comportamientos, de tus impulsos, y entonces, ahora sí que sobre ti mismo reinas tú, ¿no? No dejar que otros reinen o que esa parte tuya que está escondida, que es la que en el autor llama Hyde, es la que muchas veces te desmotiva, ¿no? Hablando de desmotivación en la autodisciplina, es un gran tema la autodesmotivación. Totalmente. De hecho, el tema de la automotivación es importantísimo. Si hablas de autodisciplina, viene de dentro, viene de uno mismo. Entonces, el convencimiento va implícito, totalmente, totalmente. Porque si tú te autodisciplinas desde el deber ser, ujú, desde lo tengo que hacer porque me dicen, ya no es autodisciplina, ¿sí? Ya es cumplir con una norma social que estás comprando en base a algún valor que te están imponiendo. Ujú. La autodisciplina es para mí algo que viene totalmente de dentro y que mm, tanto nos gusta hacerla que no necesitamos el a fuerza lo tengo que hacer, ¿sí? Mm, para mí va por ese lado. A ver, aquí es donde me gusta a mí meterle un poquito de picante al asunto. Adelante. Lo va a tropicalizar. Es que ya me estoy así Es como frase suya, es frase suya, las y bolas de entonces ping parece que pong. yo lo tropicalizo. Entonces, autodisciplina no es hacer algo que no quiera yo hacer, pero que lo tengo que hacer. Madre mía, con tanta negación me he perdido. O bueno, es que mira, escuchamos en las redes sociales, a veces se romantizan muchos temas y eso siempre ha sido dañino, ¿sí? Haz lo que te apasiona, y una bola de cosas así. Pero si dentro de lo que yo estoy haciendo hay alguna cosa que no me gusta, pero que lo tengo que hacer en pro de mi actividad, ¿es autodisciplina? Aunque no me guste. Claro. Sí. Sí, Pero yo creo que ahí pero tiene que ver con el por qué no te gusta, ¿no? O qué es y lo que el te impide, Es porque yo que, creo que ahí y puede ser el sobre ruido. todo ahí encima, hoy Doris parece que vamos ahí en complementario tú y yo, ¿eh? Parece que tú y yo estamos con él. Buen equipo, buen equipo. Eh, hay el por qué, pero además hay, como sabes, el para qué. ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Por qué no te gusta? ¿Cuáles son las razones de por qué no te gusta? Y ahí está la discusión del para qué lo quieres hacer. Y ahí estaría la discusión de Mr. Hyde y tú. sí, Ahí está la discusión, ahí está la fricción límbica y ahí es donde tú al final creces. Si en esa fricción al final decides que lo quieres hacer porque tiene una razón de querer. sí, pero en la vida mundana, en la vida de a pie, en la vida donde llueve y hace sol y hace frío, pues ese es el deber ser. Pero resulta que no, o sea, hay cosas que hacemos durante nuestro trabajo, pues que no nos gusta hacer y lo tenemos que hacer. No sé si me explique. Sí, sí, sí. Fantasía. Y yo ¿Sí? creo que aquí sería esto que decía José María, o sea, ¿por qué no nos gusta? Y creo que lo podemos aterrizar con ejemplos muy básicos, voy a ponerlo así, ¿no? Yo diría, a algunos no nos gusta hacer quehacer doméstico, ¿no? Ujú.
Y entonces dices, ¿por qué? Pues porque es cansado, porque es pesado, porque implica limpiar, no sé, mil razones de por qué. Sí, Pero la mayoría, si nos vamos hacia atrás, y yo diría de verdad habría que ver la raíz de por qué no me gusta, creo que viene de cómo nos enseñaron a hacer quehacer doméstico, ¿no? Porque la mayoría de las veces fue impuesto. O sea, no te preguntaban de recoge tu cuarto, era, ¿por qué no has recogido tu cuarto? Recógelo, ¿no? Es esa orden, esa tajante. Y eso es ante lo que reaccionamos la mayoría de los seres humanos. Lo que no nos gusta a los seres humanos, creo, es cuando nos imponen las cosas. Entonces, ¿cómo aprendimos a hacerlo? Porque no sé si también lo han vivido, pero cuando ya limpiaste y ves todo recogido, dices, ay, hasta se ve lindo. O sea, la verdad es que debería hacerlo hasta más seguido. Pero esa satisfacción es la que viene después y te das cuenta de por qué valoras tener un ambiente limpio y recogido, ¿no? Pero mientras, regresar al pasado, a ver cómo te lo enseñaron que había que hacer quehaceres domésticos, creo que tiene mucho que ver con por qué no me gusta voy a hacerlo. Entonces, Hoy sería tenemos, imposible entrar en todo esto, ¿no? tenemos el tema, porque yo creo que ahí se está escondiendo o está sacando la nariz, Doris, el tema de las heridas de la infancia. Claro, por supuesto, por supuesto. Porque es todo el condicionamiento que vamos trayendo y vamos trayendo ese, es que yo aprendí y eso no lo hago porque me duele. Y ese me duele que a lo mejor hubo un momento donde no nos gustó algo y nos dolió mucho, que tampoco tuvo que ser porque un gran trauma, sino que nos dolió y te Exacto. cogió asco al pescado, te cogió asco a recoger aquel día. Lloraste mucho porque no quisiste y te hicieron recoger el cuarto por narices. Nunca vas a querer recoger el cuarto. Y yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Y aquí hay estos dos bonus que hemos hecho de sesiones de la autodisciplina y de las salidas de la infancia. Si me permites, Enrique, que Miriam pedía... Bueno, yo adelante, simplemente claro. decir que es justamente esto, cuando hablamos de disciplina y autodisciplina, así de entrada nos negamos porque no entendemos lo que hay detrás, ¿no? Porque entendemos que la autodisciplina es algo que nos imponen desde fuera, cuando es algo que hemos de entender que es nuestro y hemos de buscar el porqué. Entonces no es que te lo impongan, es que lo haces desde otra perspectiva, pero para eso has de vencer pues todas esas historias que hay por medio, los highs, las heridas de la infancia, y ver que es un compromiso que tienes contigo. Y cuando es un compromiso contigo, no es una obligación impuesta, es algo tuyo. Pero llegar a eso, pues tiene su proceso. Y de hecho no te tienes que ir hasta la infancia. O sea, vamos a suponer, tú quieres ser buenísimo para hacer lagartijas, les dicen push-ups o lo que como les quieran llamar, ¿sí? Ujú. Ujú. Empiezas con 5 y realmente con 5 te duele. Ujú. Y puedes decir, no me gusta, no quiero hacerlo, ujú, pero por disciplina lo voy a hacer. Ujú. Llega un momento en 6 meses que estás haciendo 500 y te sientes bien contentos haciendo las 500. A lo mejor duele, sigue doliendo, pero te impusiste el hacer ese ejercicio y lograste desarrollar una habilidad. Ujú. Hay un libro bien interesante y con eso termino. Hábitos atómicos, está muy de moda ahorita, ¿sí? Ujú. Se oye más bonito que autodisciplina. Ujú. Se oye Es más moderno. menos chocante, pero es exactamente lo mismo. Es partir de hábitos malos y convertirlos en buenos. ¿Cómo los conviertes? Pues hay varias técnicas, pero una de las más que recomienda este cuate es empieza desde poquito y logra cambiar el hábito. Ujú. Eh, eh, Vamos, Pero ese es el proceso. La autodisciplina como en lo general, pues sí, tiene que ver mucho con los bloqueos mentales que te impusiste cuando eras pequeño o cuando tuviste una experiencia pues negativa, ¿no? fíjate que ahí estamos y hablas de que empieza el tema con las cosas pequeñas, ¿no? Con los pasos de bebé, con pocas cosas. Pero yo creo que antes hay un momento de la fricción y el cambio de vencer a convencer.
Y ahí sería para sentarte en la banqueta, tú con Doris a un lado y a mí a otro, para discutir por qué no te gusta hacer lagartijas y para qué quieres hacer lagartijas. Y todo es coste-beneficio. Todo en la vida es coste-beneficio. Cuando tú te convences, no vences. Vencer es disciplina. Vas a limpiar el cuarto y ya está. Y ya está. Y la vas a limpiar y se acabó. Pero es que con esa acción lo que no te das cuenta es que vas a ganar esa situación, pero vas a perder al chaval para toda la vida. Ujú. Porque es que él se está quedando, pues en cuanto pueda, no voy a hacerlo. Ya Tal está, cual. ya está. Es nuestra rebeldía. Y es la rebeldía. Yo teníamos aquí un gran político, Tarradellas, que decía, el que de mayor no va a pagar los fuegos que han sentido de joven, es que no ha vivido. Claro. Los jóvenes la lían, la lían y se acabó. Porque son jóvenes, pues porque todos hemos sido jóvenes. Y entonces es normal, pero yo creo que es esto. Yo creo que la gracia está en el por qué. Mira que no me gusta el por qué, ¿eh? El por qué y el para qué. Y el por qué yo lo cambiaría por el... está ahí implícito qué razones hay, o sea, cuáles son las razones que te impidan, los limitantes, los frenos, los... llámale como quieras. Y estoy totalmente contigo, Enrique, que a veces aquí estamos con el tema. Vamos a hacer burpees, vamos a hacer lagartijas, vamos a hacer, sea usted tal igual. Es cuando tú te convences de una situación y dices, oye, no, es que yo creo que hay que hacer esto y creo que hay que vivir sano, o creo que, o ya la vida me ha pegado uno o dos sustos, y es lo que estábamos hablando así antes de, porque muchas veces hablamos, dicen, no, es que esta persona es sabia, no, esta persona le han pegado un susto y ha tomado nota. Hay quien no toma nota ni después de los sustos, ¿eh? Pues, Híjole, yo sigo pensando un poquito, no diferente, pero sí, a lo mejor me voy por el acotamiento, ¿verdad? Porque ustedes me están hablando de cosas que hacemos regularmente. Yo hablo en general, o sea, yo no puedo quitar lo que hago en mi trabajo con lo que hago de manera personal, ujú. ¿sí? No lo puedo quitar, porque es parte de mi día, es parte de lo mío de hoy. Pero en esa parte del trabajo, sin lugar a dudas, hay cosas que no me gustan hacer, y no es por iras de la infancia, ¿eh? Sacar copias no es porque en el pasado a lo mejor me mandaban a sacar muchas copias. No, no, no es por ahí, ¿sí? No sé, a lo mejor puso un ejemplo muy burdo, ¿sí? Pero son cosas que se tienen que hacer porque pues tiene que salir, tiene que haber un resultado al final. Estoy consciente que es parte de un resultado al final. Eh, Entiendo la parte personal, ahí sí la entiendo muy bien. Son decisiones, ¿sí? Pero yo hablaba de un todo. Y creo ahí sí es complicado, creo, ¿sí? Tratar de separar esos dos aspectos. Y ahí es donde entra un poco la romantización que yo decía, ¿no? Yo veo mucho en LinkedIn cosas que, que, que me parecen hasta absurdas, ¿no? Yo creo que el 50 o 60% de lo que ahí se consume es, pues, solamente buenos deseos y dice un amigo frases googleadas y, y consultas en ChatGPT, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Y hay poco contenido que se aterriza, hay poco contenido que realmente es lo que nos ayuda en este tipo de debates, en este tipo de mesas, ¿no? Sí. Eh, no sé, hay muchas cosas, muchos ejemplos que podemos nombrar, ¿sí? Y a mí lo que me preocupa más es la cantidad de comentarios que ponen avalando ese tipo de barbaridades, porque unas son barbaridades realmente, ¿sí? Y pareciera Disneylandia esa red social, ¿verdad? Pero bueno, aparte nos ayuda mucho en algunos aspectos. Pero ese era mi comentario, ¿no? O sea, creo que hay cosas Y que estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo, Enrique, pero fíjate, a riesgo de que Doris me... ¿Cuántos años en recursos humanos, Doris? Mm, Como casi 25. Muchos, muchos, muchos. Porque así a Sí. la dama no, no.
en recursos humanos en grandes empresas, ¿no? Voy a hacer mi alegato y una idea de qué opino yo, o qué me he planteado por qué tenemos problemas en el empleo. Yo que he sido empleado y empleador, las dos cosas, ¿no? Yo creo que primero, en el trabajo las menos emociones posibles. O sea, las emociones creo que son en temas personales. Allí en el trabajo tú estás contratado para prestar un servicio. Para prestar un servicio. Y ahí, si sale bien, nos ponemos contentos y si nos sale mal, pues nos preocupamos, nos vemos el qué y tal que cual. Pero de eso, pero ahí no entra un concepto tan amplio como el concepto de voluntad, que no sería una emoción, pero sencillamente ahí tienes una misión y esa misión la cumples. Lo que pasa, y yo ahí sí que te diría que nace de la infancia, en el fondo entendemos que el niño es capaz de gestionar la realidad de la vida. Pues yo no lo hago. Y ahora mientras no está mi padre, me escondo y no lo hago. Y le digo que ha venido un señor de oscuro y ha venido un señor no sé qué y se me lo ha llevado y que no sé qué y que no sé cuánto. Eso me parece como tan infantil así de base, ¿eh? El adulto continúa teniendo esa base esa tontería que dice el niño es que es la base del conocimiento o que hace que ciertos adultos se comporten de esa manera. No sé, Doris, no hemos hablado nunca en este concepto, pero ¿qué Mm. opinas del tema? No, digo, me queda claro, yo estoy a favor de ti también con este comentario. Y creo que justo hablar del niño tiene mucha importancia acá, porque sabes que el ser humano y como ha crecido y se ha desarrollado, es porque busca estímulos, busca retos, busca cosas nuevas que hacer. No hay nadie que estemos tan pasivos, bueno, debe haber, pero la mayoría no, ¿no? Hablando de la humanidad en general, ¿no? Entonces, hacer tareas rutinarias creo que va por ahí y eso es lo que tiene en contra, que nos lleva hacia no tener esos retos, no tener esa estimulación y entonces puede parecer o nos lleva a algo que nosotros llamamos aburrido, ¿no? Pero aún el aburrimiento, y yo diría que habría que tenerle cuidado y con pinzas, porque está variado también incluso con las épocas, ¿no? Habrá gente en una época era aburrida una cosa, hoy es otra, ¿no? Hoy justo, y no sé si lo han visto los chicos y los jóvenes, tienen tantos estímulos, pero tantos, que si cualquier Uf, cosita les dejas y dicen, mamá, estoy aburrido, qué podemos hacer? Y tú dices, válgame Dios, si tienes chorro de juguete, chorro de juego, chorro de todo. Entonces, creo que lo rutinario tiene que ver con eso, ¿no? Pero hay, dependiendo del aburrimiento, qué queremos decir, ¿no? Entonces, sin embargo, fíjate que aquí es cómo lo vive uno, porque yo digo, por ejemplo, voy a regresar al ejemplo de Enrique, ¿no? O sea, si voy a sacar copias, yo puedo estar sacando copias y a la vez estar haciendo un análisis de introspección, puedo estar analizando un tema, puedo hacer 200 cosas que realmente me motiven y me estimulen, pero no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Nos vamos aparte ya con esa predisposición de, uff, qué pérdida de tiempo, ¿no? Empezando por ahí. Va a sacar estas copias y, uff, qué pérdida de tiempo. Entonces, en lugar de decir, ¿sabes qué? Sí, saco estas 100 copias y mientras aprovecho y esto. O ahora que tenemos tantos dispositivos, bueno, yo lo hago mucho. Por ejemplo, este libro de autodisciplina, de hecho, está en audiolibro, ¿no? Entonces, cuando tengo que repasar algo, estoy haciendo cosas y tengo el audiolibro acá cantándome todo el rollo de la autodisciplina. Entonces, yo creo que hay cosas rutinarias que le podemos romper la rutina y justamente, pero va a depender mucho, y aquí vuelvo a esto que hablábamos al inicio, ¿no? De cómo yo tengo estos conceptos de decir mi conducta, mis impulsos, a qué sigo y cuándo yo decido pararlos. Cuándo decido que yo soy el rey y no Hyde, ¿no? Cuándo soy, ahora sí que el otro, el doctor Jekyll, ¿no? Cuando digo construyo en vez de solamente estoy, dicen los psicólogos, ¿no? Sobreviviendo. A mí me gusta vivir, no sobrevivir. Si quieres vivir, hay que ser autodisciplinado, no hay más. fíjate que además aquí lo podemos ligar otra vez con heridas de la infancia. La relación que tenías con el padre, la relación que tienes con el jefe.
Porque el Ujú. jefe te ha mandado a hacer esto y primero que el jefe te ha tocado las narices, por no decir otras cosas, que te ha dado no 100 sino 200 copias. Y tú dices, pero este ya me está jodiendo vivo porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque yo siempre estoy a malas con él. ¿Cómo cambiaría el entorno de trabajo? Tú sabes que esto lo hemos discutido más de una vez. Sí, ¿Cómo cambiaría un entorno laboral si nos dejáramos de tonterías infantiles y de reacciones conductuales y sesgos? Porque los vemos. totalmente. Y ya no hablemos de directivos y tal, de que sí, pero yo no voy a hacer esto con este porque yo este quiere ganarse eso y yo voy a bloquearlo y tal. Mm, Señores, pero y ahí todo eso nace de heridas de la infancia, ¿eh? Porque yo que he sido directivo durante muchos años lo he visto. Es decir, este lo está haciendo por sus narices. Sí. Y A aquí, ver, José María, sí. Adelante, Héctor. yo soy raro entonces, raro, ¿sí? Ya Bueno, ya somos lo sabemos. dos. Raro. Ya, Ustedes son Claro, pero te queremos raros. igual, te queremos igual, Héctor. Es que estás hablando, José María, de las menos emociones. Estás hablando, Doris, de hacer lo aburrido o no aburrido, pero hacerlo siempre. Ni somos robots, ni no tenemos emociones. No entiendo. Ahí explíquenme. Ujú. Y yo acotaría, Héctor, es imposible estar siempre motivado. No, No por se supuesto. puede. Es imposible. Nadie ha dicho de ¿Sí? que estemos siempre No, 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 motivados. no, 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 no. A ver, ahora sí te defiendes. Ahora sí te defiendes. No, Ahora sí, no, ahora sí, no, yo no lo no, dije. no. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Pero se entendería que, no, hombre, busca el lado positivo, ¿sí? Motívate un poco y en ese inter, haz otra cosa. No se puede. No soy negativo. No se puede. No siempre se puede. Mira, ¿Sí? mira, No siempre. hay un software que es un software caníbal, una cosa muy rara. Hay el Excel, ahí y tal. Y hay una cosa que se llama SAP, ¿vale? Y una implementación de SAP es como un drama y un parto, pero sí, unas cuantas has hecho, ¿eh? ¿Vale? Si yo he montado SAP, ¿sabes dónde nació SAP, no? No sé dónde Héctor, nació SAP, pero no he usado el SAP. Héctor, ¿sabes Nació dónde nació? sí, de un método para manejar. Contabilidad en Alemania. No, 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 no. El primer módulo de SAP fue en operaciones y, y fue para identificar qué artículos necesitabas y los máximos y mínimos. No tenía nada que ver con contabilidad. Vale. Eh, yo he montado SAP con alemanes. Te digo que lo pocas emociones y yo yo soy el líder del equipo latino y llegar un día al alemán y decir ven para aquí. This is more than an advice. Esto es más que un consejo. Vamos a hacer esto de manera razonable. Deje usted las emociones y su equipo ahí en la puerta. No, Y si no, y si 80% no, de y las si no, y implementaciones si en las no, que van a hablar ustedes, si no van a no hablar fueron, ustedes con el dueño de la fueran KGA, buenas. de la KGA. Y tú sabes quién era, Miriam. Era Peterman, no recuerdo cómo se llamaba. Aquel momento fue un shock para mí terrible, ¿no? Porque digo, es que Claro. aquí era tenía que saltar y era, no va por ti, Doris, era para girar todas las bancas, ¿sabes? O sea, aquello de decir, era Semana Santa, estábamos allí, nada cuadraba y nos dábamos cuenta de los errores y los alemanes decían, bueno, pues vamos a tener que trabajar más. ¿Cómo que vamos a trabajar más? Aquí esto es horroroso. No, es trabajo. Los alemanes lo entienden así. Y si ellos son capaces, y son humanos, y son humanos. Y a mí me hicieron una gran, ojo, tienen sus cosas, ¿no? Pero para mí, a nivel de trabajo, me hicieron un gran aprendizaje. A nivel de decir,
Oye, aquí no estamos, no somos una colección de amigos, somos compañeros de trabajo. Somos compañeros de trabajo. Y ya está. Y ojo, lo entiendo así. Para mí fue una gran lección. Hicimos un rollout en menos de 2 meses. Menos de 2 meses. Fue una bestialidad. Funcionó. Encima le cambiamos el supply chain justo en medio del tal. O sea, lo hicimos todo. Y esos tíos eran fríos. Son Eran fríos. fríos. Son fríos. ¿Perdón? Son fríos. Son fríos. Es que son Entonces, fríos. es que el tema cultural sí importa. Lidiar con un alemán no es sencillo, De acuerdo, ¿sí? de acuerdo, Sí Y de importa. acuerdo. hasta no sentir nada es una emoción, Claro. ¿sí? Sí, es un estado emocional. O sea, tú hablabas de heridas de la infancia. El alemán, si alguien trae heridas de la infancia en esta generación, son los alemanes. Sí, Ahí me Son los perdí. alemanes. Sí, claro, ¿sí? por su historia. Lo que yo me imagino Sí. que Enrique se refiere a su historia. Claro, a su ¿Sí? historia, Entonces, a su historia. Bueno, no, Y, para mí no no, son heridas. Sí, bueno, del pasado, sí, pues. sí, vale. Hablando del pasado, ¿sí? Tuvimos un papa alemán que se tuvo que ir, ¿sí? De las peores decisiones que ha tenido el ser humano, y se tuvo que retirar. Y leyendas ¿cómo se llama? E historias hay muchas. Pero si nos ponemos a esgrudinhar un poco en la historia, bueno, vamos a encontrar cosas bien interesantes. No era el indicado, ¿sí? Y así puede haber otras, ¿eh? Pero, Y tienes pero toda la razón, tienes toda la razón. Se aprende mucho, sí se aprende mucho. Pero si ese programa lo hubieras hecho con otra persona, quizás el ambiente hubiera sido otro, quizás más afable. No lo ¿Sí? hubiéramos terminado. No lo sé, yo no me atrevería a No, asegurarlo, ¿sí? no, No me atrevería a de hecho, asegurarlo, porque entonces me estás encumbrando no. a los alemanes, yo no lo haría. ¿Sí? Héctor, En eso ya, sí, en eso sí. Héctor, permíteme, José María, y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Entre menos emociones le metas a una implementación de SAP, mejor sale. Tan simple como eso, ¿sí? claro. De hecho, mi estilo siempre fue el contrario, ¿sí? En 25 años y se hicieron cosas muy disruptivas, ¿sí? Por ejemplo, hablando de Frito Lay, llego yo y el director de ventas, junto con su equipo de la gente que le entregaba la información a contabilidad, ¿sí? La gente financiera que trabajaba en ventas, así estaba estructurado. ¿Mm? Me pidieron, oye, necesitamos que nos diseñes así sobre las rodillas un cubo que nos ayude a identificar en tiempo casi real, porque no podían tener acceso a SAP porque eran millones de datos, en tiempo casi real, eh, quién nos debe, cómo nos debe, cuándo nos debe, y para poderle otorgar o seguir otorgando crédito. Total, eh, agarré yo una herramienta que estaba empezando de SAP y me puse a hacerlo. Y sí, eran latinos los que estaban implementando, eran argentinos, la mayoría de los líderes de proyecto eran argentinos. Lo vendí, fue, fue lo que me dijeron, ¿sabes qué? Tú vienes aquí, esto es lo que tienes que hacer. Si lo vendes, te quedas. Si no lo vendes, no te quedas. Lo vendí, lo vendí. Me agarra uno de los argentinos y me dice, ¿sabes qué? Estamos haciendo un Big Bang. O sea, Big Bang es una implementación en cero, de cero a todo, al al 100. 100%, Ujú. y nos estás metiendo otro alcance que no lo estamos teniendo. No vamos a hacer data warehouse, no vamos a hacer nada de analíticos, nada de eso. Tenemos dos opciones. O te lo avientas tú
con un equipo de 3, en los últimos 15 días del proyecto, o te desapareces. Punto. Y me dice el argentino, y te recomiendo que te desaparezcas. Yo estaba jugando la selección mexicana. Yo estaba enfrente de Los Pinos consiguiendo un taxi para agarrar un avión a Monterrey. Tan simple como eso. Y sí, sí es cierto. O sea, no puedes estar metiendo cerezas del pastel cuando el pastel no es dulce. ¿Sí me explico? Y en ese aspecto tienes toda la razón, José María. Es que, No hay es que, manera es de que estar ese metiendo no a... era un proyecto, eso era la cueva de Alibaba que había sido montada y ahora saco por aquí, ahora me toco allá, como han sido la general aquí en España los proyectos estos que dicen que son 12 meses, pero acaban 18 meses y se suben los presupuestos y ya está. Y yo os voy a explicar un chiste, que la cultura mayor es la del pueblo y es la de un chiste. Dice, ¿sabes cómo es un cielo? Un cielo es donde está el policía que es de británico, el cocinero que es francés, el repostero que es italiano y el que canta y se lo pasa bien es español. ¿Y sabes dónde está el infierno? Donde el inglés es el que hace la comida, donde el francés es el que dice no sé qué, el español es el que vigila la policía y el otro es así. Y si lo entendéis, lo entendéis. Y si tenemos que entender, y eso tiene mucho que ver con el clima. En Mm, climas más fríos son personas más... Fíjate que yo he estado en frío. Alemania, viviendo y trabajando en Alemania, a las 5 es de oscura y salen de trabajar y se van a casa, porque están de nieve hasta aquí y hacen trenecitos y hacen cositas así, tal que cual. Pero ellos no pueden salir, como hacemos aquí en España a las 9 de la noche, a poner una silla en la acera y estar tomando cerveza. No pueden. Tiene sus pros y sus contras. Y lo mejor que es, para mí, si tienes que hacer un plan de contingencias, cógete gente inglesa, porque gente más paranoica no vas a encontrar. Si tienes que hacer un plan de recuperación, cógete alemana, porque gente más metódica no la vas a encontrar. Y si tienes que hacer un disaster plan, vete a buscar a los americanos, que te van a venir con todos los marines. Y acabó. O sea, en tema de trabajo, yo creo que somos muy distintos de culture. Es una opinión mía y yo que he vivido en empresas así multiculturales, lo he vivido. Sí. Ahora, yo también quería comentar aquí algo. ¿Saben qué? Yo creo que aquí ya nos estamos yendo por otro lado, pero la autodisciplina no en ningún momento dice que tenga que ser divertida. Entonces, yo creo que eso va por ahí con lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Ni tampoco dice que saquemos las emociones. La autodisciplina, como decía yo, es controlar mis impulsos y mis comportamientos. Quiere decir que hago las cosas a pesar de que tal vez no esté divertido, a pesar de que no sea algo retante, creativo, que me vuelva loco, yo le puedo encontrar el modo, que era el ejemplo que yo les ponía, ¿no? Yo la verdad es que sí uso Totalmente de mucho las acuerdo. herramientas para encontrarle el modo y no estar aburrida, o no estar diciendo pestes de las cosas, porque a mí no me gusta decir cosas negativas o sentirme mal cuando hago las cosas, pero creo que eso depende de cada quien, ¿eh? Pero no tiene que ver la autodisciplina ni con las emociones ni que sea algo divertido, ¿eh? Eso sí. Y creo que ahí entra también este tema de los high, ¿no? De estas cosas de los venenos que le llama el libro, que cada quien los vive de manera diferente. A mí no me gusta vivir envenenada, entonces busco cosas para que esto esté más fluido, más divertido. Pero en ningún lado está que la autodisciplina sea divertida, eso sí. No. Entonces, ni tampoco sin emociones, ¿no? Entonces, dependiendo de esto que decíamos ahora, ¿no? De las culturas y demás, yo, de hecho, mi última labor fue con alemanes también, 12 años, los conocí bastante y sí, también son fríos, ¿no? Y van a la meta y les encantan los Big Bangs, hablando de Big Bangs, porque no les gusta, por ejemplo, los pruebas piloto, ¿no? Y entonces, válgame Dios, se nos cae todo, pero bueno, ustedes dicen que es Big Bang, pues Big Bang, ¿no? Sin embargo,
Yo creo que al final todos adentro están las emociones. Al menos yo no he conocido a nadie que las tenga afuera, las haya dejado afuera cuando entra a trabajar. Yo, Y yo creo que quizá, eso es importante. yo quizá ha parecido que diga que saquemos las emociones. Bueno, Quizá la idea era que no tuviéramos tanto las emociones dentro, exacto. que no tuviéramos tanto las emociones dentro. Pero evidentemente a mí me gusta trabajar con mis compañeros, me gusta compartir, me gusta estar, me gusta ser sociable, pero yo creo que a veces hacemos como mucho demasiado del tema y sobre todo los latinos, ¿eh? Hablo yo aquí lo que conozco y supongo que de los españoles a mexicanos y latinoamericanos no nos vamos a distanciar mucho. Ahí vamos cerca, porque sí hacemos mucho lío de todo. Pero sí. Además, yo también creo que hay una cosa, ¿no? Que a lo mejor es más pequeña, que es la actitud que tomes cuando vas a hacer algo. Que muchas veces, cuando si estás en el trabajo y te implementa cualquier cambio, cualquier cosa o en nuestra vida, pensamos que es para mal. Pues a lo mejor simplemente es no pensar, porque eso ya, si pensamos que es para mal, nos va a poner el camino más difícil. Vamos a ir en contra. Pero es Simplemente que, eso. pero es que siguiendo el hilo de Miriam, en el fondo es algo mucho más simple, ¿no? ¿Qué es lo que toca hacer? Y cuando estamos hablando de qué es lo que toca hacer, ¿qué es lo que tú crees que te toca hacer? No lo que te han impuesto, no, no. ¿Qué es lo que tú crees que toca hacer? Porque a nadie le gusta de entrada, pues, hacer la limpieza, o en algún le gusta. Es que me encanta a mí hacer la limpieza. Uy, los domingos me vuelvo loco. No, 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 no. También toca, ¿no? Pero, bueno, es que toca. Y entonces esa aceptación, esa cosa que dice, o me ha tocado, imagínate, si estamos en una gran superficie y se caen. Había algo que yo odiaba siempre. Yo recuerdo que un día yo aprendí de tapicero. No sé si sabes lo que es un tapicero, el que hace Sí, sí. así, pues mi padre me dijo, "Oh, si suspendes, te llevo a trabajar con este amigo y tal, igual. Y dije, no, quiero ir a trabajar y quiero el verano y quiero probar y tal, igual. Se caía la caja de herramientas, una caja de herramientas así de grande, se caía por un huevón que no, tal que igual. ¿A que no sabéis quién le tocaba recoger la caja de herramientas? Mm, a José María. A José María. Y yo le decía al jefe, pero yo no he sido. 14 años, 14 años o 13. ¿Eh? Y yo no he sido. Y el jefe decía, no sé, aquí no se trata de quién ha sido o no ha sido. Y se trata de que tú vas a saber hacer el trabajo de este señor mientras él está recogiendo las herramientas. No, porque yo no soy oficial. Pues por eso, ahora toca hacer esto. Y eso me costó entenderlo. Y claro, cuando dices, que a nadie se le caiga la caja, que a nadie se le caigan todos los. Teníamos una caja grande cuando habían ahí las chinchetas esas de tapicero, los gabarrotes. Pero como se caiga eso, yo no salgo de aquí. Sí, claro. Y justo esto que aporta Miriam, que es la actitud, igual que justo hablar de nuestro diálogo interno, que bueno, en el libro lo menciona como conversación interna, ¿no? Creo que son algunas de los antídotos, le llama, ¿no? Para cuando esto de qué pasa con la autodisciplina, no la quiero, qué hago con ella o me siento mal, pues esas son las cosas que tenemos que retomar, ¿no? No solo esas, pero me parecen esas dos son muy, muy relevantes, ¿no? La actitud, que justamente hace rato, y gracias Miriam por comentar, porque decía, puede ser la autodisciplina bien aburrida, puedes hacerla divertida, pero eso depende de la actitud, me parece. Y la otra parte de la conversación interna, pues, ¿qué te estás diciendo? Porque sí, justo, y creo que este ejemplo que traes, José María, es buenísimo, porque dices, lo que se está diciendo José María de 14 años cuando alguien tiraba y esperando a que no volvieran a tirar, tiene mucho que ver con esto también, ¿no? Entonces, aquí yo creo que es donde hay que empezar, bueno, podríamos hablar ya no solamente del concepto de autodisciplina, sino
estas cosas que nos ayudan a lograrla de mejor manera, ¿no? Hablar de qué nos decimos y cómo podemos hacer ese cambio hacia algo, bueno, ¿no? Como todos, no solamente este autor, todo lo manejan, que sea positivo, que sea en presente, que sea hacia futuro, ¿no? Entonces dices, va, sí, entonces lo necesito aquí y hoy, necesito cambiar este chip, ¿no? Y me siento mucho mejor, pero no quiere decir que eso sea autodisciplina, es solamente herramientas para llevarte a tener un mejor control de estas emociones o de estos impulsos o de todo lo que pasa por nuestra cabeza, ¿no? A veces cuando algo no queremos o queremos hacer, porque también lo decíamos al principio, la autodisciplina es con motivación o sin motivación. No necesitas estar motivado. Justamente por eso es autodisciplina, porque si no, lo haríamos de mil amores, estaríamos motivadísimos, no necesitas autodisciplina para eso, ¿no? Entonces yo creo que este concepto que trae Miriam y esto de la conversación interna, pensando en este niño de 14 años, José María, me parece que son cosas que son muy relevantes cuando habla uno de la autodisciplina para llevarla de mejor manera, para realmente saberla usar e incluso, si se puede, así disfrutarla y hacerla divertida, ¿no? Fíjate, Doris, que me estás haciendo entender que posiblemente como me lo dijo el jefe, la manera en que me lo dijo y el tono en que me lo dijo, porque supongo que el jefe pilló un rebote, Ujú. se ha caído la caja de herramientas y ahora esto está un follón tal que cual. José María, recógelo. Claro, Ah, eso levantaba en mí una herida que no veas. En cambio, si yo era el aprendiz y estaba aprendiendo, mira, ¿ves? No lo has sido tú, pero ahora te toca recogerlo a ti. Hay una parte del onboarding, que eso en las empresas ahora se está empezando a utilizar el tema del sí, onboarding. sí. El decir, ¿cuál es tu misión y por qué estás aquí? Ujú. O sea, estamos hablando de hace 40 años, ¿eh? Pues imagínate, entonces Ya. sería 40 años. Pero si en aquel momento le dices un onboarding, madre mía, ¿eso duele? Sí, Pero yo creo que ahí, José María, ahí estábamos hablando de disciplina. Vas y lo recoges. Y eso exacto. producía rechazo. Y eso producía rechazo. Si el jefe me hubiera ayudado a generar, o en cuanto el jefe me hubiera ayudado a generar autodisciplina y yo hubiera estado con un concepto más, lo hubiera podido aceptar si no de una manera qué contento estoy, que voy a recoger la caja que el huevón este ha tirado. No, pero diría, bueno, pues es mi trabajo y vamos a hacerlo lo mejor posible y ya está. Ya. Eso tendría mucho que ver y lo mencionaste de pasada, pero me parece que habría que rescatarlo con el propósito, ¿no? Cuando hablas del onboarding, las empresas hoy en día lo que hacen es decir, ¿cuál es el propósito de tu puesto? A lo mejor tú no lo ves, ¿no? De hecho, por ejemplo, la gente que limpia dice, bueno, ¿no? ¿Qué tendría que ver limpiar las oficinas y el tiradero que me dejan en los botes de basura, cha? Pero al final lo que le vendes tú a la gente cuando haces el onboarding es todo eso que tú estás haciendo es para que llegue otro, trabaje a gusto y sea productivo y entonces todos tengamos aquí de comer, porque a todos nos van a pagar para poder, ¿no? Entonces, el propósito, que eso creo que también sería un punto a agregar en el tema de autodisciplina, si tú le das a la autodisciplina un propósito, creo que te va a ir mucho mejor, porque entonces no la estás haciendo, y bueno, por eso se llama auto, ¿no? Porque no la estás haciendo por el jefe, no la estás haciendo por tus papás, no la estás haciendo por el disfrute de lo que sea, sino tiene que ver con esto, es decir, si tengo un propósito, realmente puedo sacar las 10.000 copias, puedo limpiar el cuarto, puedo, ¿no? Y aquí me acuerdo que en el grupo discutimos también mucho el tema de la obediencia, que creo que así es otro término, ¿no? Que habría que Sí. explorar, porque esa nos saca ámpulas, ¿no? Entonces, a muchos de nosotros no nos enseñaron el camino de la autodisciplina, como tú bien decías. El jefe no nos enseñó a ver cómo ser autodisciplinado, a buscar dentro de nosotros para ver cómo lo hacíamos de mejor manera. Lo que nos dio es una orden. Y entonces, en las empresas, igual que en las escuelas, igual que la mayoría de nuestra educación, lo que se espera es que obedezcamos las órdenes. Entonces, no nos enseñaron a hacer autodisciplina, nos enseñaron a ser obedientes. Y yo creo que ese concepto es el que nos saca ámpulas, porque entonces en la obediencia, pues tú no tienes ni voz ni voto.
esa es la verdad, ¿no? Mm. ¿No? Entonces, creo que eso es lo que nos hace tanto así por Pero, dentro que dices, híjoles, ¿no? pero es que la obediencia también lo que hace es obediencia de vida y te exime de responsabilidad. Y eso no es lo Claro. que se busca generalmente. Fíjate, la que estamos liando de arriba, de abajo, y estamos subiendo Ya escaleras y sé. bajando escaleras. No, no sé, ya Sí, nos perdimos. Pero me Ujú. encanta, pero me encanta. No sé si Enrique al final nos va a decir, ya estáos qué quietos, pero interesante este tema, yo porque estoy de acuerdo, porque la obediencia, a ver, yo cuando tuve que hacer la fusión de 5 compañías, me hinché a hacer job descriptions nuevos. Y siempre decía a mi equipo, dejad claro en la primera frase el para qué de este job description. Es el para qué. ¿Tú qué has venido a aportar aquí? ¿Qué es lo que se va a perder si tú no estás? Ese es el propósito. Ese es el propósito. Entonces, ese para qué. Y cuando tienes el para qué, es que un liderazgo, o sea, estamos en disciplina con obediencia, liderazgo, autodisciplina y responsabilidad, ¿no? En los equipos, ya llegaríamos casi a los equipos autogestionados, ya nos Ujú, iríamos a otro lado, ¿no? Y hasta aquí. Pero yo creo que ese es el momento donde la gente se siente co-creadora, de que correcto. aunque hay una persona que tan solo limpia el servicio tal que cual, esa persona está ayudando a que tengamos una sanidad, a que tengamos unos cohetes espaciales y no te quepa duda que en SpaceX hay personas que lo que hacen es barrer. Totalmente. es que hay una dicotomía bien marcada en esto, ¿sí? Si tú vas a hacer algo que te disgusta, que no aguantas, que te hace sentir mal, ¿sí? Pues ¿para qué estás ahí? ¿Para qué? ¿Sí? Espérame, ¿Para qué? ¿para qué estás ahí? Luego, la segunda, si tú haces algo, por más humilde que sea, que a ti te llene, ¿sí? Estás en el lugar correcto, hijo de mi vida. Estás en el lugar correcto. ¿Por qué vas a poner a alguien a, no sé, a recoger herramientas si no le gustan recoger las herramientas? Oye, que eso le va a decir, le va a ayudar para conocer las herramientas y saber cuál es cuál, etcétera. No, pues ponle un martillo y ponlo a usarlo y ya, sí, pero a lo que voy con esto es, y yo no soy experto en recursos humanos, pero sí me ha tocado ver empresas eh, triunfantes y empresas fracasadas. ¿Mm? Y entre empresas triunfantes como Coca-Cola, como PepsiCo, triunfantes y fracasadas. ¿Mm? Y la única diferencia es que la persona que está haciendo el trabajo está contenta haciendo el trabajo. 100%. Y la disciplina no tiene nada que ver con eso. La No. disciplina tiene que ver con hacer las cosas de forma estandarizada, de tal forma que, oye, levanté pues con dolor de cabeza, no voy a hacer nada. No, compadre, está la chamba pendiente, sí, me explico. Ujú. Pero no tiene nada que ver con que me guste o no me guste lo que hago. Tiene que ver con las ganas que le pongo, con la actitud. Ujú. Y estamos, Ujú. creo que, champurreando los mismos términos y a lo mejor con diferente punto de vista, pero al final de la carrera es Yo básicamente lo diría mismo. que es hecha por los mismos términos, es que estamos hablando de los mismos, hablado desde un sitio y desde otro. Y Correcto. aquí todo el fondo, en el fondo son los vasos comunicantes de Mauricio, ¿vale? Estamos hablando de lo mismo y de alguna manera, pues visto desde un lado, desde la disciplina y desde la autodisciplina. Yo siempre lo he dicho en mis empresas donde yo he trabajado.
Yo traigo el nombre de mi marca, pero es que debajo de mi camiseta de la marca llevaba mi marca propia, mi marca personal, y ahí estaba mi autodisciplina, de que yo cumplía con mi contrato físico y psicológico con esa empresa, con mi ética, con mis valores, con mis... Y eso era la autodisciplina, de que después, evidentemente, tenía, vamos a llamarle la disciplina de la empresa, de que tú tenías tu parte y todo tenía que moverse en el sentido de que habían dicho, nos movemos todos hacia adelante. Sí. Importante diferenciar entre disciplina y autodisciplina, me parece, ¿no? Mm. Porque Es la que auto sale de ti. O sea, y eh, decíamos, no tiene que ser divertida, no tiene, pero le encuentras más sentido si revisas tus conversaciones, si tienes mejor actitud, si le das un propósito. Pero no implícitamente autodisciplina incluye todo eso, ¿eh? Autodisciplina simplemente es yo me controlo y hago lo que hay que hacer y decido qué hay que hacer, ¿no? Basta, hasta ahí. Lo demás, todo lo podemos acomodar, ¿no? Creo yo. y lo curioso es que puede pasar de que somos mucho más permisivos con nosotros que no que con la empresa. Ah, Es decir, es paradójicamente pareciera que podría ser al contrario. Pero, por ejemplo, yo no veo muy capaz de personas de decir, a las 9 tengo que estar en el trabajo y voy a llegar tarde. Pero si estás trabajando para ti, bueno, voy a llegar más tarde. Y hoy es lunes, los lunes voy a entrar. Con lo cual, ahí lo que está fallando es esa autodisciplina. Y ahí podemos tener el riesgo de ser mucho más permisivos con nosotros. Y ahí entraríamos temas de autosabotaje y historias los así, miedos, los miedos. Bueno, pero es que la autodisciplina te van sacando todo, y los sesgos, y te van saliendo todos los heights, todos los... exacto, exacto. Ahora, el tema de apoyar a tus responsabilidades, ¿sí? ¿Mm? Hay muchísimas formas de hacer eso de forma agradable. Hay Ah, muchísimas formas de estimularte. Por ejemplo, si tienes un dolor de cabeza, ¿sí? Ujú. Pues échate un mejoral o una aspirina o lo que quieras y te va a quitar el dolor de cabeza. Sí, hay, y esto era lo que platicábamos un poquito antes de la reunión, el Pure Human, ¿sí? Ujú. Existen N aparatos para que la persona no deje de tener una motivación y siga trabajando, desde los más simples, ujú, hasta los más electrónicamente probados, ¿sí? Ujú. Eh, eh, Tú le puedes estar estimulando a una persona con ciertas frecuencias, de tal forma que esas frecuencias le ayuden a correr un maratón. Ujú. Puedes estimular a una persona con ciertas frecuencias. ¿Para qué? Para que esa persona se concentre en un trabajo que implica un grado de precisión muy exigente. Puedes hacer de todo, incluso puedes meditar antes, meditar después, respirar antes, respirar después. Existen N herramientas que te ayudan a que eso no exacto, sea tan inhumano. ¿Mm? Y al exacto. revés. Y existen N herramientas que te ayudan a ser robots. Y ese tema ahorita yo lo traigo a flor de piel, a flor de piel. ¿Por qué? Porque imagínate un señor Monk, se llama, el de Tesla, ujú, Musk, metiéndole Más, N Más, millones más. de dólares de lo que quieras a una colonia de gente súper dotada en el sentido de estar concentrada y resolver temas de física cuántica, etcétera, etcétera. ¿Mm? Imagínate una colonia en Mongolia o en
Vale. Cualquier parte del mundo que no tenga una estructura tecnológica y económica lo suficientemente fuerte, ¿m? ¿Cómo va a competir esa persona? Y luego todavía le pones más picante a la salsa, ¿sí? Imagínate una colonia basada en inteligencia artificial en donde tú estás resolviendo cosas mecánicas, únicamente mecánicas, contra una colonia que se levanta y se come un plato de frijoles y agua y se acabó. ¿M? O sea, ese tipo de situaciones y me estoy yendo acá a otro tema, pero sí es parte de la disciplina. O sea, es bien injusto este mundo en este momento, porque la disciplina que tú le impones a un alemán para hacer que sea eficiente y efectivo en su trabajo, no se la puedes imponer a alguien en Sudán. No, Ujú. hombre, no, no, pero es que claro, ahí está que no es el autodisciplina. Exacto. El Ujú. alemán lo ha nacido y lo ha nacido y lo ha vivido, lo ha mamado, decimos aquí. Es que no Sí, puede entender, no puede entender la vida sin esa parte de su disciplina. Y cuando el alemán llega a Sudán y quiere hacer las cosas en plan Kartoffen, entonces ahí es cuando nos perdemos. Y aquí nos estamos perdiendo a unos, que son los japoneses, que para mí son los que van más, tanto en su- el nivel personal como en el nivel profesional, el tema de la disciplina y de la autodisciplina. Y Porque son los que más para ellos viene del bushido y viene del sentido de la vida, de su deber y de su aportación al bien común. ujú, ujú, Y fijaros que Japón es de las primeras potencias del mundo, derrotada en la Segunda Guerra Mundial y de las primeras potencias. Y a un japonés que no. Yo he estado trabajando con japoneses en la aseguradora, teníamos con el Nissan Faya, teníamos unas personas ahí, y yo alucinaba, porque tiene una manera de trabajar totalmente distinta. Si está pim, 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 termino, ya está. Pero es que la gente limpia la habitación. La gente termina el trabajo, limpia la habitación y se va. El Leía yo japonés que, es el japonés. leía yo que la disciplina en japonés lo rige en tres órdenes: el respeto, la organización y la puntualidad. ujú. ¿Sí? Mm. Pero para ahí es como un sentido de vida, es Sí, mm, un japonés nunca te dirá no, es mal educado. Y tú dirás, oye, voy a pasar porque voy a esta calle. No te dirá no pases, te dirá mejor vaya por este lado. correcto. Tiene unos estándares que ya él lo ha nacido y ha sido así y es así y está conformado de esta manera. Sí. Está introyectado, ¿no? Ya Está es su introyectado, sentido. está troquelado dentro de la persona. Es uno, yo diría que es parte de sus valores. Pero ahí combinan, creo que los dos, tanto disciplina como autodisciplina, ¿no? Pero es Sí. importante de verdad diferenciarlos, porque creo que ahí es donde tenemos mayor confusión y más a la hora de vivirlo. Porque para la autodisciplina tienen que empezar por yo decido qué, ¿no? Entonces, eso creo que a mí me hace la diferencia total a cuando me dan la orden. Mm. Ese del yo decido qué es el momento donde tienes la fricción, donde tú, por un lado, tienes Claro, la disonancia cognitiva. Tienes que dices, por un lado, yo quisiera ir a jugar, pues, pero pienso de que tengo que hacer los deberes o tengo que ir a trabajar y yo decido que en base a mis valores, mi autodisciplina, en base de lo que me quiero a mí. Y ahí creces. exacto. Que al final creo que es lo más importante. O sea,
sin La duda. disciplina yo creo que te puede ayudar, pero la autodisciplina te potencia el crecimiento personal, el Sí, desarrollo, señora. el decir, Sí, señora. casi todo lo que estoy haciendo es porque yo lo estoy decidiendo. Entonces, definitivamente potencia el desarrollo. Creo que eso al final lo que aporta y la importancia de por qué es un concepto tan importante, que lo malo, bueno, no lo malo, pero digamos, la gran área de oportunidad es que no nos fue enseñado. Nos enseñaron disciplina, pero no nos fue enseñada la autodisciplina. Y esa la tenemos que descubrir nosotros, Ay, cultivar nosotros ay. y darle nosotros. No hay más, creo. Pero bueno, Es que no nos lo enseñaron porque la estamos descubriendo. Es un tema que creo que se está sí, descubriendo, esa autodisciplina, ¿no? Porque el tema del auto, y es algo que con Enrique hemos ido descubriendo mucho, la autodisciplina, el autosabotaje, el auto, ese auto, yo, yo conmigo mismo, es el yo exacto. reflexivo, mm, no, no es sencillo, ¿eh? De Nada hecho, sencillo. ese tema de la responsabilidad es en auto. A ver, ¿qué es responsabilidad? Un japonés es responsable, etcétera. Tú lo abordas, él toma el tema, etcétera. Y es responsable en eso. Tú a un alemán que sea tu mejor amigo, vas y le tocas a la puerta y les dices, estoy llorando porque me dejó mi mujer, y te dice, ¿sabes qué? Vete a tu casa, ese tema yo no estoy preparado para tomarlo. Sí, ¿M? sí. Y y si quieres lo tomamos en otro momento, pero ahorita yo no estoy, y eso es responsabilidad, o sea, son diferentes, eh, casi del cielo a la tierra. Si tú llegas a México y te dices, me dejó mi mujer, vamos a la cantina y nos echamos unas cervezas y lo platicamos. Y es un tipo de responsabilidad, ¿sí? O sea, ese tema que estás tocando, José María, y el tema que tocaste, Enrique, tiene tela para rato. Es Es responsabilidad. el quiebre, es el quiebre. El Y que abre. es lo que yo tomo como parte de mi responsabilidad, qué es lo que compro y qué es lo que no compro. Ese tema de las batallas que tienes que comprar, Elegir. tienes que meterte, ¿sí? O sea, está bien bonito ese tema, bien, bien interesante, ¿sí? Y aquí se aporta de que la disciplina la recibimos, pero la responsabilidad que decías ahorita, Héctor, al igual que la autodisciplina, la construimos. Ese yo creo que es el encanto de todo esto. La Ujú. autodisciplina no se recibe, no te la pueden dar, tú la construyes. Y de verdad creo que lo que aporta es mucho mejor desarrollo. Entonces, yo creo que eso es lo fascinante de esto, ¿no? Hay mucho de ti en la autodisciplina, bueno, si no es de todo, porque al final el auto es todo tú, ¿no? Entonces, creo que ese es el valor. Y la responsabilidad sucede igual, la construyes, ¿no? La tomas, no la tomas, la vas diciendo sí, no. Igual la autodisciplina, la construyes. Puedes decir sí, no, y cuando digas no, no será autodisciplina, por supuesto, ¿no? Igual que la responsabilidad. Cuando digas no quiero esto, no es responsabilidad, lo sacas, ¿no? Pero la construyes. Yo creo que esa es la parte que nos da ese valor, que dices, tengo poder de decisión. A mí es la parte que me gusta, ¿no? Yo decido, tengo poder de decisión. En ese momento entro. Yo creo, Enrique, que nos ha dado la frase del podcast de hoy, ¿no? La autodisciplina la generas, ¿no? Y en eso, Doris diría, y la importancia del momento que dices no y que sepas en qué está fundamentado ese no. Claro. Porque el no es bueno también porque pones los boundaries, pones los límites, ¿no? Y dices hasta aquí, y eso por sanidad mental, dices esto no. Pero que sepas el por qué pones esos límites, en base a qué y para qué pones esos límites. Ujú, ujú. En ese momento, yo creo que está en ese responsabilidad, en esa accountability, en ese propietario, el ser propietario de tu vida. Exacto.
Me encanta. El ser propietario de tu vida, cuando yo, si veis, sí que siempre soy muy pesado con el tema de abandona ya el guión que te dieron y ponte a escribir tu libro, hombre. Sí, sería parte de. Cuando tú llegaste por la puerta y te dieron un papel y te dijeron, a ti te toca esto. ¿Y esto qué es? Pues no sé, pues esto te toca cantar. ¿Tú eras quinta voz, Héctor? Pues eras quinta voz. Pues hala, a cantar y se acabó. Que a mí no me gusta cantar, oye, que no pasa nada, que tampoco vamos a quemar los libros y tal, pero llega un momento. Ahora es ya de que empecemos a escribir nuestro libro con nuestras experiencias, lo que hemos pensado, lo que traemos, nuestra historia, la historia de más allá y lo que vivimos en el vientre de nuestra madre. Sí, Y quiero comentar algo muy personal. Yo creo que está muy ad hoc aquí. Eh, no solamente yo he actuado desde el punto de vista de que qué bien, qué bonito, esto es lo que acepta la sociedad y es lo que hago. Ujú. Y por eso me he regido. Ujú. Y me he generado una vida pacíficamente buena, con muy pocos triunfos personales. ¿Por qué? Porque era lo que tenía que hacer. Punto. No son triunfos personales. Llegaste a la meta, implementaste en 3 meses. Ujú. Las, las ventas subieron en tanto, etcétera, etcétera. ¿Mm? Cuando tú tomas de forma personal y te das cuenta lo que eres, de dónde vienes y a dónde vas, ¿mm? Y haces las cosas, no saben al menos no saben, yo creo que sí saben, pero en mi caso, yo nunca lo había probado y sabe riquísimo, riquísimo. Ujú. claro. Este, yo creo que están tomando un tema muy interesante, el tomar las cosas desde tu decisión, no importa lo que duela, no importa lo que se tenga que hacer, lo que importa es la satisfacción que te da el camino recorrido y el lugar a donde llegas. Y que no tiene nada que ver con ser feliz todo momento. Porque parece como que hayas de ser, Sí, el sí, objetivo hayas de ser feliz todo momento. Y yo sé que los que estamos aquí entendemos que sabe rico y tal que cual. No hace falta si eres feliz. Es que se ha hecho lo que se tenía que hacer. Y está bien. Y ya está. lo que se optó por hacer. Sí. Lo que se optó y lo que se decidió por hacer. Que dijo, oye, Exacto. asumo que vamos a hacer esto por esto y por esto y por esto. Y sé por qué. Y cuando vengan consecuencias, si vienen, ya sabré por qué las vamos a aceptar. Claro, porque en el fondo Oye, eres tú. Y como eres tú, es tu decisión, es tu libertad. Si Te lo hace has hecho desde crecer. la obediencia, si lo has hecho desde la obediencia, ahí tendrás rebeldía. Porque Claro. dirás, estoy recibiendo las consecuencias que tú has decidido. ujú, ujú, tal cual. Es un capítulo que hay que ver muchas veces. Claro, claro, Claro que sí. hay muchos conceptos que tenemos que ir hilando eh, para irlos comprendiendo de una manera más eficiente, ¿sí? Y empezar a hacer ese ejercicio que está haciendo Héctor muy atinadamente, ¿no? Estar tomando pasajes de lo que él ha hecho con lo que está escuchando y compartiendo. Eso es muy interesante. Yo a veces suelo hacerlo cuando estoy con José María platicando algunos temas. Eh, Han hablado aquí de un libro. A ver, ¿quién habla del libro? ¿Qué libro es? Porque hay gente que nos está viendo y escuchando que no sabe qué libro es. Claro. Creo que es muy importante. El libro se llama Autodisciplina en 10 pasos, ¿no?
Y el autor, ayúdame, José María, porque yo los autores siempre soy muy mala para eso. Nathan Bryan. Mira. Es Theodore Bryant. Theodore Theodore Bryan. Bryant. Theodore Bryan. Theodore Bryan. Ujú. Theodore Bryan, Y, que lo escribió hace 20 años y creo que aún lo están dando por ahí en vivo, ¿eh? wow. Pero un libro magnífico, recomendable, y digo, si oyen este podcast y luego leen el libro, creo que les hará mucho sentido muchas cosas que hemos dicho acá, porque es importantísimo que como lo plantea, y además que aparte en 10 días le quita un chorro de cosas y barullo al tema de la autodisciplina para decir, oye, es tan complicada y tal. No, no es ni complicada si te dedicas y esta es una ayuda magnífica, ¿no? Tanto el podcast de hoy me parece que será una ayuda magnífica para quien busque algo así, como buscar después el libro y tratar de amarrar o hacer una sincronía entre lo que dijimos acá y los conceptos, ¿no? Y si no, que vuelvan y nos digan, oye, que no es así, pero bueno, pero a lo mejor es que hemos encontrado otro libro nosotros, ¿no? Pero Buenísimo. yo creo que es un libro muy amigable, muy bien creado, muy bien orquestado, muy pedagógico, Práctico. muy que te sabe introducir suavemente y te sabe dejar en medio del tema y te encuentras allí y dices, es que es así. Yo diría que es un libro que convence más que vence. Porque lo dijiste, te encuentras ahí. Me voy Y a cuando te atrever, encuentras, sí, me voy a atrever a hacer adelante. algo. A ver. La persona que nos escuche y que quiere el libro, que nos deje su correo electrónico y se lo mandamos. ¿Sí? Excelente. Se lo mandamos. De regalo. Para que lo vea, para que lo lea. ¿Sí? Y seguramente tiene que haber en cualquier momento otro episodio como este, platicando de más conceptos y de más experiencias, creo yo. Porque son temas que se van alimentando todos los días, que no se quedan solamente en un libro o en un concepto. Si el libro tiene 20 años de antigüedad y sigue tan vigente como si hubiera sido escrito la semana pasada, pues seguramente las historias irán cambiando, irán siendo más enriquecedoras para que la gente las escuche y pueda, pues pueda ver lo útil que es apegarse a estas cosas, practicarlas, comprenderlas, llevarlas a la acción, ¿sí? Y ver los resultados, ¿no? Ujú. Totalmente. Totalmente. Nos podríamos pasar aquí todo el día platicando de muchos conceptos Sí. y cosas, porque esto fue solamente una introducción para que la gente conociera de dónde viene todo esto, porque todos hemos leído el libro. Eh, eh, y aquí me gustó que salieron muchas cosas, muchas culturas y muchos pensamientos, y eso enriquece mucho pues no el debate, sino la conversación, ¿sí? Creo que no es que estemos o no de acuerdo, simplemente lo hemos vivido de diferente manera, ¿sí? Lo hemos vivido Ujú. de diferente forma, y eso sin caer en juicios, que eso ya lo he aprendido muy bien de José María, ¿verdad? Sin caer en juicios es simplemente ver otra perspectiva de la situación y aprender que nos puede pasar en cualquier momento, y ver emociones, ver actitudes, ver comportamientos, ¿no? Algo con el que quieran cerrar, señores, Doris, Miriam, Héctor, José María, el que guste empezar. Adelante. No, yo cerraría diciendo que se den el permiso de explorar la autodisciplina. Y si pueden acceder a este podcast y les mandamos o les compartimos el libro, van a ver que va a ser por algo lindo, ¿no? Yo no voy a decir más que lindo porque puede ser tantas palabras las que podía aplicar, pero por algo que va a ser un regalo para uno mismo. Yo creo que eso es lo más valioso. Si todo lo que dijimos aquí no provoca ese sentimiento, bueno, a lo mejor entonces habrá que volver a empezar, pero de verdad que ojalá que sí. Muy bien.
Gracias, Doris. ¿Alguien más? Yo solo diría que igual que ha dicho Doris, que se lo permitan, porque es algo que es tuyo y lo que construyas va a ser tuyo, va a ser tu éxito o va a ser tu fracaso, pero va a ser tuyo, no te lo impone nadie. Y esos pequeños pasos te hacen libre, te hacen ser diferente. Excelente. Héctor, Eh, yo lo que quisiera es invitarles a que si tienen la oportunidad de unirse a los métodos de trabajo que ofrece José María, para mí ha sido un vuelco, lo comentábamos en los valores hace 6 meses, no, que hace 12 meses, perdón, yo hice un ejercicio de valores totalmente volcados a quedar bien con las demás personas. Ujú. Y ahorita está del cielo a la tierra. Yo estoy totalmente volcado en serme a mí mismo y el segundo paso es caerle bien a las personas. Y pues está dando resultado, no me están corriendo de este blog. Entonces, les puedo asegurar que, ¿cómo se llama? Que hay un crecimiento muy interesante en la metodología que está manejando José María. De pues ese era el comentario. muchas gracias. Gracias, Héctor. José Yo, María, yo me, me hace gracia porque eso es lo que explica Héctor, es de unos valores elegantes a unos valores vividos, ¿no? O sea, de alguna manera, y he visto mucha gente que trabajaba en esos valores elegantes, o sobre todo los que ves en el Mission, Vision and Shared Values, ¿no? Y McDonald's, es decir, la responsabilidad, y ves unas comidas, y no, nada contra McDonald's, ¿eh? Yo creo que sí, que es muy importante todo lo que estamos tocando y aquí lo mejor es el grupo y es el trabajo que estamos haciendo y que vamos haciendo y sobre todo, el respeto que nos damos entre todos a que cada uno tiene su camino y cada uno tiene su tiempo y cada uno tiene su manera de su padre y de su madre. Y acabó. Y eso es dar libertad. Y eso es la libertad. Y cada uno de nosotros sabemos, pues mira, uno lo ha tomado así, el otro lo ha tomado así, y está bien. Y me encanta lo que dices, Enrique, del no juicio, porque yo lo del juicio lo llevaba fatal. ¿Cómo no vamos a tener juicio? Yo tengo un juicio, yo tengo mi valoración, yo tengo derecho a tener mi juicio. Y entendía que cuando me decían no juicio, entendía que me lo decían desde el punto de vista de educación, de que no te muestres que tú tienes un juicio, no quedas bien. Ujú. Y no me di cuenta, no me daba cuenta que era a mí a quien me hacía daño. Es como el bote de veneno que está para fastidiar al otro y resulta que el que se está envenenando es el propio bote. Y eso no lo entendía hasta que lo entendí. Y a partir de ahí digo, y me doy cuenta que a veces emito mis juicios, digo, ¡boh! ¡Qué burrada acabo de hacer! Venga, ya está, no pasa nada, soy humano, puro humano, no tanto, no tanto, pero humano. Yo, gracias Enrique por estos espacios, gracias por estas voladas que nos hacemos, porque creo que... Y si todo esto ha servido para alguien y que a alguien, como decía Doris, como decía Héctor, como decía Miriam, les ha servido de algo y tal, y esto, pues esa es la misión. Y eso es parte de nuestro desarrollo. sin duda, sin duda. Y lo seguiremos haciendo porque enriquece mucho. Y estoy seguro que a más de uno, por lo menos a alguien, le va a servir esto que han escuchado y lo que sí, que es maravilloso. Y que, pues por la respuesta que hemos tenido de lo que estamos haciendo, por eso estamos aquí haciendo cosas extras y compartiendo un poco más de valor, ¿sí? Para que la gente tenga
más herramientas para salir a la calle, para salir todos los días a ser mejores personas. ¿Sí? Doris, Miriam, Héctor, un placer que hayan compartido, estar compartiendo aquí con ustedes la pantalla, de verdad. Gracias. Ojalá se repita, seguro que sí va a ser, ¿sí? Y José María, pues seguimos en el camino, platicando, compartiendo, y como dices, Héctor, sigan a José María. En la descripción de este capítulo ahí estará las ligas donde pueden encontrar a José María, porque seguramente va a ser muy alentador estar de la mano, que los acompañe o que nos acompañe en cualquier rubro de la vida. ¿Sale? Un abrazo para todos y pues seguimos aquí en tu espacio del podcast. Chao. Gracias. Chao, bye bye. Hasta luego.